Mejor hablar en M24. La Ley de Urgente Consideración estableció que las tarifas de los combustibles estén determinadas por el precio de paridad de importación calculado según una metodología elaborada por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. La nueva forma se aplicó parcialmente por primera vez en junio, cuando los combustibles subieron en promedio 12%, y nuevamente en julio, cuando el incremento fue de 0,5%. En tanto, en el proyecto de rendición de cuentas se elimina la obligación de mezclar el gasoil con biodiesel, lo que preocupa a las y los trabajadores de Alcoholes del Uruguay, ALUR, porque la planta de Capurro produce este biocombustible. La oposición, entre otros actores, no comparten este artículo en el entendido de que el cambio tendrá efectos adversos en el ambiente. También criticó la aplicación del nuevo método de fijación de precios, dado que, aseguran, los aumentos se produjeron en medio de la caída del salario real y por encima de la inflación. El sindicato de ANCAP comparte estos argumentos y teme que el nuevo esquema genere inestabilidad en el mercado interno. ¿Cómo impactan estos cambios en ANCAP y en la ciudadanía? ¿Quiénes se benefician con las modificaciones? ¿Qué pasará con las plantas de ALUR? Simplemente algunos de los muchos temas que trataremos de abordar esta mañana con Alejandro Stipanisic, el presidente de ANCAP. Así que mejor hablar justamente ya en plan de entrevista con Stipanisic, a quien le damos la bienvenida. Alejandro, gracias por atender a Mejor Hablar. Buen día. Buenos días, Martín, Mariana, un gusto estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. En el proyecto de ley de rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo promueve la derogación de la obligación de mezclar biodiesel en el gasoil, argumentando que esto implicará la eliminación o reducción de un sobrecosto del precio de ese combustible. ¿Qué piensa usted como presidente del directorio de ANCAP de esta medida? Vamos a separar por partes el tema, ¿no? Primero, existe una disposición legal. Si esa disposición legal es cambiada por el Parlamento, ANCAP obviamente va a acompañar lo que establezca la ley. Hoy tenemos una obligación de mezclar un mínimo de 5%, de hecho eso es lo que estamos mezclando, un poco más de 5%. Se redujo en los últimos meses por un aumento considerable en el costo de la materia prima, por la administración presupuestal de ANCAP, pero ANCAP va a cumplir con la ley. Así que sobre eso no podemos opinar. El biodiesel que se agrega al gasoil no le cambia las características esencialmente al gasoil, o sea que no es una mejora en la calidad del gasoil. En el caso del etanol sí hay un cambio de calidad y un cambio de la especificación. Si ANCAP agrega biodiesel o no agrega biodiesel, no cambia para nada la especificación del gasoil que sale de la refinería. Eso es un primer gran comentario desde la óptica de ANCAP. Con respecto a los costos, la producción de biodiesel en Uruguay es más cara que en otros lugares por básicamente un factor de definición estratégica que se tomó al principio del emprendimiento, y que tiene que ver con algo que es a contramano de lo que pasa en todos los restantes países que producen biodiesel, y es que ANCAP decidió integrarse hacia la industria del aceite y no al revés. ¿Cómo es eso? La introducción del biodiesel en el mundo se da a partir de la capacidad excedente que tienen de molienda las aceiteras. Entonces las aceiteras que producen aceite comestible deciden integrarse hacia el sector energético utilizando capacidad ociosa de molienda para hacer aceite crudo, para después hacerlo pasar por una planta que produce el biodiesel. En Uruguay fue al revés. Uruguay votó una ley de aerocombustibles que obligaba a ANCAP a mezclar biocombustibles. Nunca la obligó ni la obliga a producir biocombustibles. Entonces ANCAP decidió producir biocombustibles, y en el caso del biodiesel tuvo que contratar con una aceitera local, que es Cousa, la capacidad de molienda. Pero la aceitera local no tenía esa capacidad de molienda que se necesitaba, por lo tanto tuvo que hacer inversiones que obviamente se pagan con un contrato entre, en este caso, ALUR y Cousa. Entonces ahí tenemos un primer gran defecto estructural en el tema biodiesel, que es que tuvimos que realizar inversiones en la industria de un privado para generar capacidad de molienda para producir el biodiesel.
Salvo por ese factor, la producción de biodiesel es una producción bastante eficiente, porque la planta de Capurro es una planta, más allá de si la inversión fue bien hecha o mal hecha, o si es rentable o no rentable, que no corresponde a esta conversación, la planta de biodiesel es una planta de buena tecnología, muy automatizada, con un personal mínimo. La materia prima se compra en el mercado exportador, o sea que los productores locales venden la paridad de exportación y no le venden la canola o la soja a Alur, la pueden vender en el mercado exportador sin ningún problema. Las demandas de canola inicialmente fue ANCAP, fue Alur la que introdujo la canola en el país. Hoy la canola tiene vida propia y se exporta, con lo cual la producción es eficiente y con los costos mínimos de producción que se pueden lograr en el país, salvo eso que decía del pago de la inversión en la molienda. Ahora bien, aún así, yendo al final de tu aseveración, aún así el costo de producir biodiesel es alrededor de $600 por metro cúbico más caro que el gasoil que sustituye. Si yo tengo que vender a precios de paridad, ¿no? Tengo que vender un metro cúbico de gasoil, cuesta alrededor de $550 el metro cúbico. Un metro cúbico de biodiesel que tiene las mismas características de ese gasoil en Uruguay cuesta alrededor de $1.170 por metro cúbico. Esos $600 por 45.000 metros cúbicos da un número significativo de sobrecosto para ANCAP. Y ese sobrecosto es un sobrecosto bien objetivo y bien determinado. De sus palabras se infiere que para usted es razonable pensar en eliminar la mezcla, entonces. Ahora viene la otra parte también que hay que considerar y que no es tan sencillo. El incorporar biodiesel en los combustibles fósiles reduce las emisiones de carbono. Claro, la cuestión ambiental. Entonces, tiene que haber un trade-off entre cuán verdes queremos ser y cuán costo efectivos queremos ser. Stipanisic, ya iremos a la parte ambiental, porque tenemos previsto abordar ese eje. Yo le quiero hacer una pregunta bien puntual. En caso de que se avanzara hacia una eliminación de la mezcla del biocombustible, ¿qué pasará con esa infraestructura montada en Capurro, en la planta de Alur, y con quienes trabajan allí? ANCAP en todas sus líneas de negocios y en todas sus actividades tiene una capacidad instalada mayor a la que utiliza. La unidad de sulfurización que se instaló hace unos años atrás presenta partes de la unidad que tienen una utilización por debajo del 40%. Los tanques que tenemos de almacenamiento en José Ignacio o los tanques que tenemos en la planta de distribución tienen una capacidad utilizada que ronda el 40-50%. O sea, ANCAP tiene capacidad ociosa en muchas de sus actividades, también en la parte de biocombustible, especialmente en Capurro. Entonces es una obsesión de este directorio utilizar la capacidad instalada, los activos que la sociedad pagó para que ANCAP produzca, utilizarlos al máximo posible. Es como si yo comprara un taxi y decidiera usarlo solamente de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿No? Los taxis trabajan las 24 horas del día, todo lo que pueden y todos los días que pueden. Paran por mantenimiento o paran por descanso del chofer o en el cambio de turno. Bueno, con las actividades industriales tiene que pasar lo mismo. Por eso es natural, y antes de que cambie la ley o que pueda pasar cualquier cosa con la ley, si es que pasa algo, la dirección de Alur hace rato que viene trabajando en alternativas complementarias a los destinos de las producciones de etanol y de biodiesel. Hay algunas iniciativas en curso, hay algunos estudios en curso, hay posibles destinos. En el mundo las mezclas de biocombustibles se están reduciendo. La ola de aumentar los biocombustibles ahora tiene una especie de vuelta de tuerca y se está reduciendo, pero en realidad lo que está ocurriendo es que están empezando a surgir otros destinos para los biocombustibles y bueno, desde Alur y desde ANCAP estamos trabajando para trabajar en eso también, para lograr esos nuevos destinos. Así que en la eventualidad de que cambiara la disposición de obligación de mezcla de gasoil, de biodiesel en el gasoil, ANCAP está buscando alternativas para otros destinos.
¿Qué pasaría si se aprueba este artículo en relación al contrato vigente firmado con la empresa Cousa, ¿no? Recién hablábamos de ella, la compañía que tiene la planta para elaborar el aceite con el que luego se hace este biocombustible. ¿Cuánto le costaría a ANCAP, por ejemplo, rescindir el contrato vigente que tiene para unos años más? Algo que, según confirmó el ministro Paganini, se está estudiando. El contrato con Cousa está vigente hasta el año 2030. O sea que nos quedan muchos años todavía de contrato. Es un contrato que tiene algunas condiciones de rescisión anticipada por el año 2027 y establece una obligación de pago de ANCAP, se muela o no se muela en la planta de Cousa, de alrededor de 9-10 millones de dólares por año. Ese es un contrato que está vigente, es un contrato que firmó ANCAP hace muchos años atrás y que esta administración de ANCAP tiene la obligación de honrar. En Uruguay los contratos se honran, los contratos también se pueden renegociar y llegado el caso nos sentaremos con nuestro proveedor y veremos si hay posibilidades de destinar esos fondos para algún otro destino o si podemos reducirlos o si podemos hacer un pago anticipado, pero es un contrato que existe y que nosotros vamos a honrar. A ver si le entiendo, tal como está, ANCAP debería pagar al 2030 10 millones por año en caso de que no se renegocie. Exacto. Eso igual significa un ahorro significativo respecto de los costos de introducir el biodiesel en el gasoil hoy, ¿no? Uh-huh. También hay un factor de empleo allí con la gente que está empleada, valga la redundancia, en esa planta, que si bien no corresponden, no depende de ANCAP, ¿verdad? Es en el ámbito privado, pero bueno, hay puestos de trabajo que se podrían perder. Esto lo puso de manifiesto, por ejemplo, Cabildo Abierto. Eso es un factor que se va a tener en cuenta en conversación también con el Poder Ejecutivo, que está pensando también en una reactivación de la economía en el contexto de pandemia, etcétera. Mariana, debo aclarar también que esto es un tema de un trámite parlamentario. Son los parlamentarios los que analizarán todas las dimensiones. Yo puedo dar la opinión o la visión desde ANCAP. Respecto a lo que tú decís, me extraña que se habla de grandes puestos de trabajo, de gran cantidad de puestos de trabajo en la aceitera, que tiene una trayectoria de muchísimos años en Uruguay, que tiene producción local de diversa magnitud, que tiene contratos con el exterior y en la cual la facturación de Cousa hacia Alur es una parte no muy significativa de la facturación total de la empresa. Así que entiendo que no debería haber una afectación tan grande. Desde el punto de vista agrícola, es como te dije hace un rato, la materia prima que se usa para hacer aceite crudo en Cousa, que después se va a transformar en biodiesel en Capurro, es materia prima comprada en el mercado a precio de paridad de exportación. La canola y la soja, si no la compra Alur, se exporta. De hecho, hay muchos interesados y en alguna de las líneas de negocio que estamos estudiando, el interés principal de nuestra contraparte es en capturar una porción importante del mercado de canola, por ejemplo. O sea que desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista agrícola, fuera de Alur, no entiendo que no hay un impacto significativo en caso que se dejara de mezclar biodiesel. En caso de que se dejara de producir biodiesel, que es distinto a que se deje de mezclar o que deje de ser obligatorio la mezcla. Uh-huh. Ahora, en lo que refiere a Capurro, la planta nuestra, involucra a menos de 40 trabajadores muy calificados que en la eventualidad de que decidamos en el futuro dejar de producir biodiesel, obviamente van a ser recolocados en otros sectores de la empresa. Pero estamos muy lejos de analizar dejar de producir biodiesel. O sea, en este momento nosotros lo que estamos es todo lo contrario, estamos buscando destinos alternativos para la producción de la planta Capurro y destinos, diría, hasta más ambiciosos que mezclar solamente biodiesel en el gasoil uruguayo. Ahora, Stepanisic, si el Parlamento, entendemos que usted no se desempeña allí, pero si decidiera terminar con la mezcla como se está planteando, ¿tiene sentido mantener la producción de biodiesel? Lo que sucede es que el Parlamento lo que está analizando es la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de la mezcla. Nada quita que ANCAP pueda decidir a su costo seguir mezclando algo o todo el biodiesel
biodiesel que se pueda producir. Pero en un contexto en el cual hay un discurso muy fuerte de que ANCAP tiene que ganar en eficiencia para que los combustibles sean más baratos. ¿Es posible políticamente eso que usted plantea? Sin ninguna duda, pero estamos hablando de negocios, no de política. Estamos hablando de la conveniencia y de negocios más ambiciosos que mezclar biodiesel en los combustibles locales. Si nosotros encontramos alguna oportunidad para exportar ese biodiesel o para producir un biodiesel específico para un determinado uso que hoy no se considera, y hay un remanente para mezclar biodiesel en el gasoil, y ese remanente termina siendo económicamente atractivo, ¿por qué no lo haríamos? No tenemos la prohibición en el futuro de mezclar biodiesel. Lo que sí podría haber eventualmente, si el Parlamento lo aprueba, es un cambio en el nivel mínimo exigible de biodiesel en el gasoil. Pero eso no quita que nosotros podamos hacerlo, o que nosotros podamos tener otro destino, o que nosotros reconvirtamos la planta de Capurro para otro tipo de uso, o que hagamos un modelo de negocio completamente diferente al que estamos teniendo hasta ahora. Se podrán imaginar que, si digo esto es porque lo estamos estudiando, no quiero dar más detalles, no puedo abundar más porque involucra a otras partes, involucra a otros estudios, y no quiero generar falsas expectativas. Simplemente digo, en este momento tenemos una ley que nos obliga a mezclar un mínimo de biodiesel, y eventualmente ese mínimo podría cambiar en el futuro. Si el mínimo cambia en el futuro, en ese momento, con las condiciones del momento, veremos qué es lo que tenemos que hacer. Pero en este momento nosotros seguimos produciendo biodiesel y seguimos buscando alternativas para colocación de esa producción y de nuestros activos con otros usos. Uh-huh. El proyecto de rendición también modifica la mezcla de naftas, ¿no? Subiendo el límite mínimo de 5%, actualmente regulado de esta forma por ley, a 8,5%. De todas formas, ANCAP ya mezcla por encima de ese número, ¿no? Si no estoy mal informada, por encima del 9%. No, es correcto lo que decís, Mariana. Nosotros estamos agregando cerca de 9,8% de etanol en las gasolinas, así que ese cambio parlamentario, si es que se aprueba, no afecta el grado de mezcla, pero debo reconocer que sí afecta algo muy importante, y es la forma de precio de paridad de importación que calcula la Orsea. Hoy la Orsea está calculando el agregado de biocombustibles en la gasolina al nivel mínimo que establece la ley, que es 5%. Entonces hay un 4,8% del etanol que agrega ANCAP, que lo estamos agregando a nuestro costo. Lo estamos agregando por encima del costo que nos reconoce la Orsea. Si cambiara el mínimo legal, la Orsea se vería obligada a reconocer un 8,5% de agregado y no un 5% como hasta ahora. Uh-huh. En este sentido sería beneficioso para ANCAP por tomar en cuenta este porcentaje. Mariana, no sé si es beneficioso para ANCAP o no, porque hoy el sobrecosto de agregar ese 4,8% por encima del mínimo legal, hoy en día no está siendo reconocido. Hoy en día es a costo hundido de ANCAP. Lo estamos reflejando en los balances como una pérdida. Eso no lo podemos cubrir. Pero en definitiva es una decisión política, es una decisión de la sociedad, y la sociedad en el X que tanto ha hablado el Poder Ejecutivo sobre el precio de paridad de importación, eso está reconocido. De hecho es unos factores explícitos que están en el componente X de sobreprecio por arriba del precio de paridad de importación, como aquellas actividades que ANCAP es obligada a ejercer y que no puede cubrir con los costos reconocidos por la Orsea. Uh-huh. Recién habló de otro aspecto, el que tiene que ver con el ambiente, ¿no? ¿Qué sucede con los compromisos asumidos por Uruguay? Le menciono, por ejemplo, el Acuerdo de París en la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tuvo aparte 3 años de negociaciones, el Plan de Acción del Mercosur para la cooperación en materia de biocombustibles, que si bien es un acuerdo de corte más marco, ¿no? Habla de la promoción por parte de los estados para incentivar justamente los biocombustibles de diferentes modos. ¿Cómo se verían afectados de eliminarse lo que establece la rendición en cuanto al gasoil? Creo que eso es una pregunta más para el ministro Peña, ¿no? Uh-huh. Pero desde la óptica de ANCAP sola está
estuvo sobrecumpliendo los compromisos asumidos por el país, porque los compromisos, por ejemplo, en lo que hace a biocombustibles, eran 5% de etanol y 5% de biodiesel, y ANCAP venía mezclando casi 10% de etanol y algo más de 5% en biodiesel. De hecho, además, el etanol que se calcula para los compromisos ambientales es el etanol proveniente del sorgo o del maíz o eventualmente del trigo, que es el etanol que se produce en la planta Paysandú, no así la contribución ambiental del etanol proveniente de caña de azúcar, y el consumo de CO2 del etanol de caña de azúcar es muy cercano al del biodiesel y bastante superior al del etanol de sorgo, con lo cual ya se viene sobrecumpliendo esa expectativa. Por lo tanto, los cambios en materia de mezcla de combustibles desde el punto ambiental estarían más o menos compensados. Ahora bien, no son las únicas actividades ambientales en el mercado energético. Uruguay también sobrecumplió con la capacidad hidráulica que tiene, con la capacidad eólica, con la capacidad solar para energía eléctrica, y tanto ANCAP como UTE, junto con el Ministerio de Industria, de Energía y Minería, están promoviendo un piloto para la producción de hidrógeno verde, que es otro sustituto de combustible, porque el hidrógeno verde que se pretende producir es para sustituir gasoil, y además ANCAP está trabajando en un proyecto muy, muy ambicioso, un proyecto muy grande, un proyecto de futuro, para licitar bloques en el offshore para la exportación de hidrógeno verde. O sea, desde el punto de vista ambiental hay muchas más aristas que simplemente la ecuación 5,5 etanol biodiesel u 8,5 eventual, si es que una ley se aprueba en el momento. Uh-huh. Claro, me preguntaba si esta disposición no iba en contra de justamente todos los compromisos que había asumido o que había cumplido con creces ANCAP, ¿no? En esto de la política energética. Usted dijo que también en el mundo se tendía a reducir la mezcla de biocombustibles. ¿En qué países, por ejemplo? Porque todos estos acuerdos marco hablan de un estímulo a la producción de biocombustibles. ¿En dónde se está llevando adelante un proceso a la inversa? No, en Argentina hay disposiciones de reducciones. Han cerrado plantas de biodiesel, por ejemplo, en Argentina. En varios lugares del mundo hay una reconversión, pero a ver, no quiere decir que se vuelva atrás, quiere decir que quizás estamos en la etapa que los biocombustibles, tal como los conocemos, llegaron a una meseta o llegaron a un determinado nivel de desarrollo y el mundo está conforme con ese nivel de desarrollo. Lo que está ocurriendo es que se están empezando a abrir otras fuentes de energía, como por ejemplo el hidrógeno, o otros destinos para los biocombustibles en otro tipo de industria. Entonces, los compromisos ambientales son un todo, no es solamente la mezcla de etanol y de biodiesel en Uruguay. Los compromisos ambientales del Uruguay conforman una cartera muy grande de iniciativas que todas apuntan a una sustentabilidad ambiental. Esa sustentabilidad ambiental está relacionada con otros proyectos que en este momento ANCAP mismo está encarando, como por ejemplo esto de la producción de hidrógeno offshore. Imagínense, la idea que tenemos es promover la instalación de granjas eólicas en el offshore, cerca de la costa, en lugares de 20 metros de profundidad, 30 metros de profundidad, una granja eólica como las que hay en el Mar del Norte. O sea, no estamos hablando de ciencia no inventada, estamos hablando de tecnología ya aplicada. Ahora, en el Mar del Norte, esas granjas eólicas en el mar son para generar electricidad para tierra firme. En nuestro caso, en vez de producir energía para suministrar a la red de Uruguay, que tiene un consumo relativamente chico con respecto a lo que son otros consumos regionales mismos, es producir energía eléctrica a partir de energía eólica para que un hidrolizador tome el agua del mar, saque hidrógeno y ese hidrógeno se pueda transformar en, por ejemplo, amoníaco, se cargue en un barco al lado de una plataforma en el mar sin necesidad de puerto y ese barco traslade muchas toneladas de viento a consumo energético en otras partes del mundo. En todo el mundo se está dando una doble exigencia sobre los energéticos. Uno es la demanda creciente de energía que tiene la economía mundial. A medida que la economía mundial va creciendo, la energía crece casi a la par del crecimiento de la economía.
Pero además, determinados países con un gran consumo, con una gran intensidad de consumo energético, están adoptando medidas cada vez más ambientales. Entonces, cada vez que un país anuncia que a partir de tal año van a dejar de utilizar vehículos de combustión interna, significa que esos vehículos van a ser, por ejemplo, eléctricos. Y no todos los vehículos eléctricos soportan baterías. Las baterías, está prácticamente lavada la discusión. Las baterías son para vehículos, las baterías con la tecnología actual son para recorridos chicos y vehículos livianos. Cuando hablamos de transporte carretero, transporte de carga, no parece razonable estar utilizando las baterías. Entonces ahí es donde introduce la capacidad de hidrógeno, la capacidad de producir energía eléctrica a partir de hidrógeno. Pero para eso el hidrógeno se tiene que producir, y para que el hidrógeno se produzca también se tiene que transportar. Y el hidrógeno tiene que ser, nuestra refinería produce hidrógeno. Nosotros podríamos sustituir gasoil con hidrógeno, ya en Uruguay. De hecho, la producción de hidrógeno de la refinería de La Teja serviría para cubrir la demanda más o menos de la cuarta parte del transporte capitalino de pasajeros, para que tengan una idea. Pero ese no es hidrógeno verde, es un hidrógeno que viene del petróleo. Entonces la idea de sustituir fósiles por energías renovables es, por ejemplo, utilizar la capacidad del viento. Bien. Ustedes saben que los molinos del viento producen cuando hay viento y cuando hay demanda. Stipanisic, sabe que nos quedan muchos temas por abordar. Entendemos que es interesante ese desarrollo a futuro, pero no queremos desviarnos de una cantidad de cuestiones. Para empezar está el capítulo vinculado al nuevo esquema de los combustibles en un sentido más amplio que nos queda pendiente para la segunda parte de la entrevista. Yo quisiera hacerle una última pregunta en esta primera parte, uniendo lo ambiental, de lo que usted estaba hablando, y veníamos dialogando con lo legal. El proyecto de ley de rendición de cuentas plantea otro cambio con respecto a los combustibles, que es la creación de un nuevo impuesto a las naftas, que sustituirá parte del IMESI que se cobra y que estará vinculado a las emisiones justamente de dióxido de carbono. Lo que se dice o se ha dicho al momento de defender esta iniciativa en términos políticos es que se busca compensar lo nocivo que puede ser la eliminación de la mezcla del biodiesel en el gasoil, justamente para el ambiente, en el caso de que se diera, por supuesto, ese paso. La pregunta concreta ¿es justo que terminen pagando un impuesto quienes tienen vehículos a nafta por la eliminación justamente que se hace de la mezcla de biodiesel en el gasoil, fundamentalmente para beneficiar a los sectores productivos que de esa forma contaminarán más? Es decir, que quienes van a contaminar menos terminen pagando más. Estás planteando una dicotomía sobre la justicia que no sé si es la adecuada, y no sé si soy yo la persona indicada para responder. ANCAP no puede opinar sobre lo que pase aguas afuera de la refinería, puertas afuera de la refinería, y los impuestos están puertas afuera. O sea, la discusión entre si un impuesto está bien o está mal, la verdad que no quisiera entrar en discusión ahora. No soy de escapar a las preguntas y escapar a los temas, y te pregunto, hay tantos temas de injusticia con respecto a la imposición de actividades. Hoy en día, por ejemplo, el fideicomiso del boleto carga sobre el gasoil para que el gasoil sea más barato en algún sector de la sociedad. Y creo que también ahí puede haber una imperfección impositiva. Para un sector en general asociado a, en algunos casos, cierta vulnerabilidad o no para los sectores de mayores ingresos, en el caso del ejemplo que usted plantea. ¿Cuáles son los sectores de mayores ingresos? No entendí. Supongo que no son los que compran boleto, los que pagan boleto, a eso iba. ¿Los sectores productivos? El chacarero o el cuando lechero. Usted decía recién, hacía referencia al mecanismo que digamos que está asociado al precio del boleto, y de alguna manera introducía el criterio de la justicia. Le decía que uno supone que ese mecanismo tiene en cuenta las necesidades de los sectores que pagan boleto, pensando en cuál puede ser la justicia por detrás de eso. Bueno, por eso te decía, yo no sé si soy la persona indicada para hablar sobre términos de justicia en la imposición a actividades económicas, ¿sí? Creo que es un tema para hablarlo con la ministra de Economía o eventualmente el ministro de Ambiente, porque involucra temas ambientales. Creo que lo que se está planteando, que de nuevo es un tema de discusión parlamentaria, a la cual ANCAP es ajeno,
en esa discusión parlamentaria se dice vamos a sustituir un impuesto por otro impuesto, y este impuesto tiene este racional, y este racional quiere compensar o quiere guiar a mejores conductas. Cada vez que uno pone un impuesto, trata de desestimular algo, porque el impuesto le quita ganancia o le quita ingresos a la parte que tiene que pagar ese impuesto. Entonces yo creo que desestimula ese consumo. ¿Cómo se va a aplicar, cómo se va a utilizar ese impuesto? Lo desconozco y vuelvo a insistir. Por ahora es una iniciativa parlamentaria. Usted mencionó recién al sector chacarero. Evidentemente aquí pesa una visión de abaratar el costo de los combustibles para el sector productivo. En todos los casos eso ha sido el objetivo del gobierno, y es el mandato que tenemos en ANCAP. Y no es abaratar, es que los precios de los combustibles sean justos y sean transparentes. Bueno, ahí usted introdujo el tema de la justicia, lo hizo usted solo. Sí, claro, pero que estoy hablando de los precios, no de los impuestos. Bueno, pero ¿qué es el precio justo para el chacarero y qué es el precio justo para quien tiene un auto y va a pagar más cara la nafta producto de este impuesto? No, pero Martín, una cosa es el precio que vende, que paga el público, y otra cosa es el precio al que vende ANCAP. ¿Sí? Entonces yo puedo hablar de precios justos a los que vende ANCAP. Y yo hablo de precio justo cuando me refiero a que ANCAP traslada genuinamente costos que pueden ser trasladables al consumidor de ANCAP. No es el consumidor final, el consumidor de ANCAP, el que le compra directamente a ANCAP, no el que va al surtidor. Ahora, si querés, hablamos un poco de eso, pero quiero referirme a que no es lo mismo que ANCAP venda a la paridad de importación a que ANCAP venda como vendió en el año 2018, muy por encima de la paridad de importación. Hemos publicado números y datos que son muy elocuentes. En diciembre del 2015, el país hizo una capitalización de ANCAP por cuestiones de inversiones que no dieron los resultados esperados, de $600 millones. Cuando un accionista hace una capitalización de una sociedad, es para encauzar a la sociedad y para arreglar los problemas estructurales que tiene esa sociedad. De hecho, con esos $600 millones, ANCAP se dio vuelta, pagó un montón de pasivos, reestructuró pasivos, pasó pasivos que estaban en dólares a pesos y prolongó los plazos de pago para esos pasivos, o sea, hizo una reestructuración muy severa de pasivos, y aún así, si uno mira las gráficas que están en la página web de ANCAP o en un informe que yo mismo publiqué en las redes, cuando uno ve la brecha entre los precios de ANCAP y la paridad de importación, supuso más de $800 millones entre el año 2015 y el año 2019. O sea, ANCAP recibió de la sociedad $600 millones en forma directa, por ley, que se votó en el Parlamento, una capitalización, y además después tuvo sobreprecios en la venta de sus combustibles. Cuando ahora estamos trabajando a paridad de importación, desde el 1 de junio, ANCAP está vendiendo al precio que fijó el Poder Ejecutivo, que es equivalente a la paridad de importación, quiere decir que ANCAP no tiene un centavo de ventaja respecto a los precios por ser el monopolio que vende todos los combustibles en Uruguay. Entonces, cuando hablo de justicia en los precios de ANCAP, estoy hablando de que ANCAP está trasladando a sus clientes sus costos y costos de eficiencia. Costos de eficiencia que se toman de refinerías que son 10, 20 o hasta 30 veces más grandes que la refinería de La Teja. Refinerías del Golfo de México que no tienen la capacidad que tenemos nosotros de generar una licitación para hacer 180 días de proceso para que se nos presenten dos proveedores muy específicos y que después los tengamos que votar porque no cumplen con los requisitos. Refinerías que tienen acuerdos directamente con los fabricantes de bombas, de rulemanes, de acero, de caños sin costura, de válvulas, y compran al por mayor directamente en el proveedor. Nosotros tenemos que importar todo eso. Con esas refinerías estamos comparando la refinería de La Teja. El nivel de exigencia, el precio de paridad de importación es el precio para Uruguay, es el precio de un competidor implacable. ¿Y es lógica esa comparación, dada las diferencias de escala? Es que Uruguay tiene que sincerarse, Uruguay tiene que tener una refinación y tiene que tener combustibles al costo que tienen nuestros competidores en otras partes del mundo. Si no, nuestra producción no es competitiva.
los combustibles y el costo de la energía es en Uruguay uno de los factores que detrimentan la competitividad de nuestros productos. Como somos un mercado chico, nosotros tenemos que exportar, y para exportar tenemos que ser altamente competitivos. Entonces, todos los factores de costo que integran nuestra competitividad tienen que ser eficientes. Bueno, los combustibles son uno de ellos. Pero vayamos al tema de los combustibles, porque me lo preguntaste y me quedé con las ganas de contestarte. Y aclaramos a Esteban Isich que la pausa que íbamos a hacer la eliminamos, así que ya enganchamos con todo eso. Adelante. Muchas gracias. No, te decía, cuando hablábamos de la justicia en el producto, en el cliente final, en el cliente de ANCAP, yo soy ingeniero y soy bastante sistemático para tratar de encarar los problemas, ¿no? Entonces vamos a entender el problema que tenemos. La sociedad uruguaya se queja porque paga 2.400 millones de dólares por año en los combustibles que vende ANCAP. Ahora bien, eso es lo que paga cualquier ciudadano en el surtidor. Pero ese precio está compuesto de un montón de partes, de las cuales, de los 2.400 millones de dólares, solamente 1.200 millones de dólares llegan a ANCAP. Y de esos 1.200 millones de dólares, alrededor de 900 cuesta el petróleo. Así que el problema ANCAP, de los 2.400 millones de dólares, se reduce a 300 millones de dólares, número más, número menos. En esos 300 millones de dólares, el directorio de ANCAP tiene que ser muy objetivo, tiene que estar muy enfocado. Esos 300 millones de dólares se tienen que gastar bien y se tienen que reducir lo posible. Esa es la contribución de ANCAP al sistema de precios de combustibles. Ahora bien, en el sistema de precios de combustibles hay 500 o 600 millones de dólares de impuestos y 400 millones de dólares más o menos en la distribución secundaria. Uh-huh. En lo que cuesta sacar un camión desde la Tablada o de la planta Paysandú o de la planta 33 de ANCAP y llevarlo hasta la estación de servicio. Y que la estación de servicio funcione, opere, trabaje las 24 horas y entregue el producto de calidad a los consumidores finales. Entonces, cuando uno dice, el problema son 2.400 millones de dólares, me parece sumamente injusto que diga, el problema es ANCAP. ANCAP es una parte del problema y por lo tanto tiene que ser una parte de la solución. El precio de paridad de importación nos pone una vara muy exigente a ANCAP para que seamos realmente eficientes. Si tú me preguntás si esa vara es adecuada o no es adecuada, yo digo, es la mejor vara y es la vara más objetiva que tenemos. Porque el precio de paridad de importación es un precio transparente, es un precio previsible y es un precio que es independiente, y ahí voy con lo de la justicia de los precios de ANCAP, es independiente de la política fiscal o de la política electoral del gobierno de turno. Uh-huh. Porque con un precio de paridad de importación no hubiera pasado lo que pasó entre el 2015 y el 2019, que la sociedad pagó más de 800 millones de dólares por arriba del precio que hubiera costado importar el producto. Entendemos la competencia de ANCAP para justamente encargarse de lo que hace a este precio del combustible en relación a la gestión de ANCAP. Ahora, usted mencionó la parte que se lleva del dinero que pagan las personas o las empresas por el combustible, por ejemplo, los impuestos, ¿no? Y también la distribución. Más allá de que usted responde por ANCAP, digamos, hablé un poco de los impuestos también. Desde la oposición se ha afirmado justamente que si el gobierno pretende bajar el precio de combustible, como ha propuesto incluso en campaña electoral, debería hacerse cargo de lo que le compete, digamos, por ejemplo, resignar IMESI, ¿no? Recaudación por este impuesto. ¿Usted cómo ve eso puntualmente? Mariana, yo puedo ver eso como un ciudadano común y como ciudadano común puedo decir, los impuestos van para financiar el Estado, no son impuestos para financiar al gobierno o para darle plata al gobierno, son para financiar el funcionamiento del Estado. Los impuestos son los ingresos que tiene el gobierno para hacer funcionar el Estado. Entonces, lo que creo que se ha visto en la ley de presupuesto y lo que se ha visto en la ley de rendición de cuentas es un esfuerzo del gobierno para reducir todos los gastos del Estado. Cuando uno reduce los gastos del Estado, puede reducir después los ingresos. Eso es una pregunta obviamente para la ministra de Economía, pero me parece que como ciudadano puedo decir, los impuestos están asociados a la situación fiscal del país.
si el país tiene un gasto estructural que es fijo, que es inamovible, que está indexado, y los ingresos no pueden disminuir mucho. Y eso no es una decisión de un gobierno, es una decisión que viene de hace mucho tiempo atrás, es una estructura del Estado que hay que financiar y que hay que hacer más eficiente. Creo que hay un montón, hay una batería de medidas que el gobierno está aplicando que apuntan a precio para la importación, ataca el problema de ANCAP. ¿Sí? Y estamos en un proceso de transición de ese precio, todavía no se ha estabilizado. ANCAP ha tenido que resignar en estos primeros 6 meses casi $100 millones de ingresos para contribuir a la reactivación de la economía, porque si ANCAP hubiera trasladado exactamente todos sus costos y hubiera trasladado sus necesidades como se hacía en el pasado, los combustibles hubieran subido mucho antes y mucho más. Eso está claro, eso es así, es objetivo, no es un tema que se pueda discutir. Ahora, en estos 6 meses, ANCAP resignó $100 millones. Veremos en el futuro cómo recobramos esos $100 millones o qué parte podemos recobrar para tener una estabilidad financiera y económica. Pero eso es la paridad de importación y ataca el problema de ANCAP. Después tenemos el problema de la distribución y tenemos el problema de los impuestos. El problema de los impuestos es un tema fiscal, es un tema de ingresos y egresos de todo el Estado. Y no solamente combustibles, son todos los impuestos de la economía, más todas las actividades de la economía, más todos los gastos que tiene el Estado que cubrir. La seguridad social, la salud, la defensa, el Ministerio del Interior, la educación. ¿Qué pasa con la distribución? Usted, conoce esta materia, ¿qué opinión tiene más allá de que no dependa de ANCAP? ¿Cómo se pueden bajar los costos allí y que esto no redunde de la manera que está redundando ahora en el precio del combustible que paga la gente? Mariana, la distribución de combustibles en Uruguay, insólitamente digo porque no lo parece, es una actividad totalmente libre. No hay ninguna disposición legal que regule la actividad de la distribución. Pero creo que todos los uruguayos en algún momento han escuchado hablar de que en un lugar no se puede poner una estación de servicio o en un lugar no se puede cambiar la especificación del producto que vende una estación de servicio, o que la cantidad de estaciones de servicio son constantes. Un montón de no se puede, limitaciones. Eso son regulaciones. Ahora, ¿qué contrasentido? Estoy diciendo no hay ninguna disposición, ninguna norma que diga que el mercado está regulado, sin embargo el mercado está regulado. Y eso fue porque hace muchos años atrás, en determinado momento se empezó a regular el mercado por la vía de contratos. Y los contratos involucraban a las estaciones de servicio, a las distribuidoras y a ANCAP. En esos contratos no estaba el gobierno, en esos contratos no estaban los consumidores, no estaban los grandes consumidores, no estaban las áreas productivas, no estaba la sociedad civil. En esos contratos entre estaciones de servicio, distribuidores y ANCAP se reguló el mercado. Y no voy a cuestionar si está bien o no, porque la regulación de alguna manera ha funcionado, pero ha generado un quietismo, ha generado una falta de competencia, una falta de intensidad competitiva que empieza a generar costos. Entonces hemos hablado muchas veces de la paramétrica de los combustibles. La paramétrica de los combustibles está asociada a la paramétrica de los costos de las estaciones de servicio y los costos de las distribuidoras. O sea, cuando uno empieza a ver un sistema, empieza a ver sus partes, empieza a ver algunos defectos que hay que corregir. Bueno, el gobierno ha corregido algunos defectos, o empieza a corregir algunos defectos, desde el momento que le ha dicho a ANCAP: señores de ANCAP, por favor, denuncien todos los contratos que tienen con sus clientes y renegócienlo a la luz de que usted ahora pasa a ser un actor y no es el regulador, porque el regulador es la URSEA. Quien regula el funcionamiento de la distribución de combustibles, del mercado de combustibles todo, pero en particular de la distribución de combustibles, es la URSEA y no ANCAP. Entonces, en el último año hemos recibido decenas de pedidos de aperturas de bocas de expendio de combustibles en ciudades remotas del país. Y yo, como presidente de ANCAP, lo que tengo que decir es, pero si en un lugar las fuerzas vivas me piden abrir una estación de servicio, y en esa estación de servicio puedo llegar a una relación de costos con los ingresos que es favorable, abrámosla. Bueno, en el pasado no se podía hacer porque había contratos que lo prohibían. Ahora, simplemente lo que tengo que responder como ANCAP es, quien haya solicitado, por favor diríjase a la URSEA, es la URSEA la que regula estos aspectos. Y estoy deseoso que la URSEA implemente un nuevo sistema donde haya más libertad, donde haya más competencia y donde haya posibilidad de que cada uno de los distribuidores
y que el sello ANCAP realmente saque valor, porque es el sello que está en todo el país, que está en las localidades donde otros no quieren estar, y queremos estar más profundamente en el país. Pero hasta ahora no se ha podido. Entonces, la regulación del mercado de distribución de combustibles tiene que afinar y tiene que fomentar y tiene que promover la intensidad competitiva en el punto de venta y por el punto de venta. Y tiene que haber nuevos equilibrios para que las estaciones grandes no se coman las estaciones chicas, para que los distribuidores no se coman las estaciones de servicio, para que los grandes consumidores no bypassen a la estación de servicio y vayan directamente al distribuidor, que el distribuidor no se sienta cómodo, que es el único que domina en el mercado. Estamos en un mercado chico, estamos en un mercado de 500 estaciones de servicio. Los nuevos actores que están en el mercado, tanto DISA como el grupo que acaba de comprar Axion, Copetrol, tienen 900 estaciones de servicio. O sea, entendamos que tienen más estaciones de servicio ellos que todo el país. Entonces, son cosas que tenemos que generar, y creo que el Ministerio de Industria, Energía y Minería está dando los pasos para generar una nueva regulación en el mercado junto con la ORSEA que dé una intensidad competitiva, que fomenten la competencia, que fomenten que el que realmente hace mérito para ser bueno lo sea. Stipanisic, hablando de los, digamos, de los factores que inciden en el precio de los combustibles, ¿no? Usted recién puso el foco en la distribución, antes hablamos de los impuestos, quizás luego retomemos algo más puntual vinculado con la distribución. Pero volviendo a lo que sí depende de ANCAP, a esos márgenes de acción que tiene ANCAP en el caso de que mejore su eficiencia para incidir en lo que terminamos pagando por los combustibles, ¿no? En una conferencia de prensa del 12 de abril, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, afirmaron que en un periodo de 3 años, ese factor X, que es lo que se suma al precio de paridad de importación, por más que en los últimos ajustes no se llegó a tener en cuenta, pero se va en algún momento a tener en cuenta, debería tender a 0 pesos por litro. Esos sobrecostos nacionales deberían tender a 0 pesos por litro. Hoy estimaron equivalen a unos 3 pesos por litro. ¿Es realista ese objetivo a 3 años? Bueno, ya ha pasado algo de tiempo, 2 años y pico. ANCAP está haciendo todo lo posible para llegar hacia allí y concretamente, por más que alguna cosa haya dicho, ¿qué líneas de acción debería ajustar para conseguir eso? Martín, yo creo que sí, creo que es realista. Ese valor de 3 es un gran promedio en el año. Hay que ver si en cada momento es un valor constante o tiene que ser variable, especialmente por sus componentes. Creo que en esa misma conferencia de prensa los ministros explicaron cuáles son los componentes de ese factor X. Y ese factor X básicamente está asociado con cuestiones que son ajenas a la decisión de ANCAP. ¿Por ejemplo? El subsidio del supergas. El subsidio del supergas, vuelvo a los números, ¿no? Vamos de nuevo. La queja de la sociedad es por 2.400. Y yo rápidamente te llevé a un razonamiento que dije, el factor ANCAP, los costos que están alrededor de ANCAP son alrededor de $300 millones. Porque digo, petróleo vamos a seguir consumiendo bajo la forma de petróleo o de combustibles. En los $300 millones que tiene que administrar ANCAP está el margen de la refinación y está todas las operaciones de refinación, ¿sí? Ahora bien, hablamos al principio del biodiesel, y te acordás que yo te hice una cuenta, $600 más o menos de sobrecosto por incorporar biodiesel por 45.000 metros cúbicos. 30 millones de dólares de sobrecosto en el biodiesel, 30 millones de dólares de sobrecosto en el etanol de Bella Unión, algo menos de 20 millones de dólares de memoria el sobrecosto de la adición del etanol del Paysandú. 70 millones de dólares prevemos este año de sobrecosto para el subsidio del supergas. El año pasado la industria del Portland dio 2.4 millones de dólares de pérdida, pero la entrada de un nuevo competidor en el mercado uruguayo que va a reducir la participación de ANCAP y que puede reducir el precio promedio de venta, puede generar pérdidas mayores en el futuro. A ver, estamos hablando de muchísimo dinero. No hay que llevar todo a cero para realmente hacer un cambio en los costos de ANCAP. Justamente, ¿qué piensa de reducir el subsidio universal, como se ha planteado? Perdóname que no te escuché, Mariana. ¿Qué piensa de reducir el subsidio universal, de que el subsidio no sea universal para el caso del supergas y si no sea focalizado? En la página web de ANCAP y en el Twitter de ANCAP hay una evolución en los últimos 20 años de lo que fue el precio de venta al público del supergas.
con relación a la paridad de importación del supergas y en relación a la composición del supergas. Entonces ahí se ven dos cosas. En los últimos años hay un apartamiento cada vez más significativo del precio de venta al público respecto del precio el precio de venta al público es la garrafa en tu casa, ¿no? Uh-huh. Y es cada vez más significativo el apartamiento de ese precio respecto del precio de la materia prima que va dentro de la garrafa importado. O sea, se está vendiendo al público más barato de lo que sale traer el producto a Uruguay. Pero además se nota que hay una ineficiencia cada vez más notoria en los costos del envasado y la distribución de supergas. Si tú te fijas en esa gráfica, hace 20 años, ANCAP tenía alrededor del 50 o 60% de la porción del precio de venta al público, y hoy tiene menos del 30%. O sea, el precio de venta al público se empieza a alejar del precio que debería ser el precio del producto, cada vez es más grande la brecha, pero además la composición del precio de venta al público hace que lo que ANCAP aporta al producto final, que es nada más ni nada menos que el contenido de la garrafa, el supergas, el precio de ANCAP es cada vez menor, y la composición en el precio de venta es cada vez menor. Por eso, en ese marco, ¿ve bien la posibilidad de cambiar este subsidio? No, es que hay que cambiarlo. Evidentemente está funcionando muy mal. El subsidio está funcionando muy mal. ¿Y cómo sería, según su visión? Porque ahí se habla de... Bueno, hay grandes capas medias que usan en gran medida el supergas, más allá de las más vulnerables. ¿De a cuántas personas alcanzaría? ¿En cuánto se estimaría? A ver, estamos hablando de un subsidio. Y el subsidio, si existe un subsidio, tiene que ir a los que lo necesitan y no a los que les conviene. Por eso, ¿quiénes serían los que lo necesitan justamente? Bueno, en eso estamos trabajando con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Desarrollo Social, junto con el Banco de Previsión Social y Antel, en una solución que segmente la demanda para enfocar el subsidio a donde corresponde. Es un tema de política social, no es un tema de política energética, es un tema que tenemos que discutir con el gobierno. Estamos trabajando en eso para dar una solución en lo posible dentro de este año. Y la premisa básica es el subsidio no puede ser para todos. Hay sectores de la sociedad, nosotros hemos hecho un análisis del mercado, entendemos que hoy en día hay 2 quintiles de la sociedad, los 2 quintiles de menores ingresos, que requieren un subsidio fuerte. Posiblemente haya otro quintil u otros 2 quintiles que necesiten un subsidio menor, pero que necesiten un subsidio, y el quintil de más altos ingresos posiblemente no necesite el subsidio. Ahora, ese no subsidio no quiere decir que desaparezca en forma instantánea, quizá hay una rampa y quizá hay una curva de acercamiento al precio de paridad de importación en el tiempo, pero estamos regulando un mercado con una oferta de productos diferentes. O sea, es el mismo supergas, pero ahora con 1, 2 o 3 precios diferenciales. Si eso ocurre, tenemos que generar las salvaguardas para que no haya trasvase de un lado al otro y no perdamos de vista lo que dije hace un rato. El que necesita un subsidio tiene que tener subsidio, pero no todos, no el que le conviene. Y acá el problema más grande que hay que atender, el primer problema es el de los consumidores de garrafas de 3 kilos. Y el consumidor de garrafas de 3 kilos no está trabajando en un mercado regulado. La garrafa de 3 kilos está totalmente desregulada y es un motivo de preocupación que desde ANCAP hemos transmitido a la UCEA de que es necesario poner un ojo en el segmento de mercado de garrafas de 3 kilos, porque esas garrafas de 3 kilos se recargan en lugares que a veces no son habilitados, se recargan en balanzas que a veces no están calibradas, y donde el precio por kilo es bastante superior al precio por kilo que establece el Poder Ejecutivo para las garrafas de 13 o de 45 Ahora, kilos. Hablando ahora del precio por kilo en general, más allá de los envases más chicos de las garrafas de 3 kilos, desde el Frente Amplio se ha cuestionado el margen de ganancia de las empresas que le venden al público. Se dice que la comparación del precio en puertas de refinería, digamos, con lo que termina pagando el público, arroja una diferencia muy grande que impacta lógicamente en el bolsillo de la gente que compra el supergas.
¿Hay margen para avanzar sobre ese punto, para ponerle algún tope, digamos, o regular de otra manera eso que pasa en los lugares que venden las garrafas? Bueno, si se quiere, hay tres grandes aspectos. Un aspecto es el precio de venta al público y cómo se compone, otro es la regulación y otro es el sector no regulado o débilmente controlado, como es el de la garrafa de 3 kilos. Aquí hablaba de negocios formales en todos los casos, ¿no? El gobierno está trabajando en los tres frentes, y en el tema de la regulación del envasado y la distribución no hay que perder de vista que hay contratos que están firmados, que fueron firmados desde el 2010. En el 2010 hay un punto de quiebre en el 2010 con los contratos con terceros, en donde se agudiza eso que yo decía de que el precio del venta al público cada vez participa menos ANCAP. O sea, desde el 2010 sistemáticamente ANCAP es cada vez más perjudicada con el precio del venta al público. Es un tema que tenemos que rever, pero hay contratos firmados y esos contratos vencen en febrero del 2023. Estamos trabajando para que al momento de la renovación de esos contratos en febrero del 2023 la regulación del mercado sea diferente y las condiciones contractuales para ANCAP sean más favorables. ¿Se va a afectar el margen de ganancia de esos negocios? Yo no sé si se va a afectar el margen de ganancia. Yo creo que lo que tiene que trabajar un gobierno, el gobierno no se puede meter en el bolsillo de los actores. Creo que lo que tiene que hacer es generar condiciones e incentivos para que los mercados sean competitivos y sean más eficientes. El objetivo final es que el consumidor tenga el producto en todos los aspectos, todas las dimensiones que hacen a la calidad de un producto: oportunidad, especificación de producto y precio. Y creo que el camino que se está trazando el gobierno en la regulación es ese, es que llegará a 2023 para que el mercado de distribución de supergas en Uruguay sea un poco mejor de lo que es hoy, porque realmente hoy está en problemas. Tiene falencias estructurales la regulación que originalmente en los contratos no se contemplaron, no se previeron, y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Alejandro... Y vuelvo a insistir, perdóname Mariana, sí, por lo que tú mismo preguntabas hace un rato, vuelvo a insistir, solamente el subsidio del supergas hoy, este año, le está costando $70 millones a ANCAP. Y eso es gran parte del X que estábamos hablando hace un rato. Stipanisic, presidente de ANCAP, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Por favor, Mariana Martín, ha sido un gusto, a las órdenes. Hasta la próxima. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.